Las 6 de la mañana con 17 minutos casi y está esta mañana con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil de Monex. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Con gusto de saludarte. ¿Cómo se ve esta semana en materia de mercados y tipo de cambio? Pues inicialmente venimos con movimientos por parte del Banco Central. Como bien sabemos, pues la tasa de referencia tuvo cambios al pasar a 6.50 desde un nivel de 6, como traíamos dato previo. Hay que recordar que esta es la decisión que por primera vez se marca por unanimidad y constituye el séptimo incremento de tasas de manera consecutiva y es el tercero a nivel de esta magnitud. Obviamente también durante la semana pues validamos el dato de inflación, un dato que si bien resulta inferior respecto al estimado, obviamente también habrá que considerar que a tasa anual pues sigue manteniendo 9 quincenas consecutivas por arriba del 7%. Eso será pues, relevante, ya que como bien sabemos también, por ejemplo, en las expectativas de la encuesta de Banamex fue también un dato inferior respecto a este estimado. Sin embargo, como lo hemos estado platicando en tu espacio, el tema de inflación va a seguir generando ciertas presiones para que en la parte de la tasa de referencia veamos mayores incrementos. De hecho, hay una alta probabilidad de que superemos o hagamos una revisión a la alza en cuanto a nuestro estimado de tasa de referencia, que como bien sabes, ahorita se ubica en 7.50 para finales del 2022. Adicional a esto, pues también hemos estado comentando en tu espacio que inercialmente por el efecto de inflación, pues también podríamos estar haciendo revisiones a nuestro estimado también de esta variable. Claro. Ahora, ¿hubo alguna influencia que hayas notado por el adelanto de parte del presidente en términos de esa decisión? Es decir, ¿te acuerdas que lo dijo en la mañana? Y bueno, ¿cómo se movió el tipo de cambio y los mercados a propósito de ello o no se movió? ¿Lo notaron, digamos, cuando están viendo ahí el movimiento de los mercados? Pues fue un contexto bastante atípico, después obviamente estuvo sujeto al tema de polémica. En ese momento, cuando se dio a conocer el comentario, pues en el caso de Bloomberg me marcaban que pues, obviamente se adelantaba esta información y el tipo de cambio reaccionaba de manera importante en términos de apreciación. Hoy en día sabemos que el tipo de cambio pues marca un nivel cercano a los 20 pesos y no hace muy lejano, en algunas semanas, pues estábamos con esta situación de volatilidad de diversas presiones oscilando casi en los niveles de 21 pesos. Sabemos que el peso pues ha mostrado de cierta forma resiliente ante dicho contexto mundial. Sin embargo, pues como lo hemos estado señalando, el tema de inflación y todavía no sabemos el impacto, por ejemplo, para todas las empresas en este primer trimestre por el efecto de los commodities. De hecho, consideramos que para los mercados ahora la atención después de una cierta reducción de volatilidad por el efecto de Rusia y Ucrania estará en que concluya formalmente este primer trimestre para validar los resultados de este primer periodo del año, en donde creemos que en la parte operativa por el efecto de los commodities y que está alineado al efecto de inflación, pues vamos a ver resultados un poco más conservadores. Sí, esta mañana están cayendo los precios del petróleo por el confinamiento en Shanghái, me parece que también en Beijing, que no es un asunto menor y hace pensar, sobre todo el de Shanghái, hace pensar que, bueno, por un lado China puede tener problemas en materia de COVID, que no se nos olvide que la pandemia continúa, eso es algo muy importante, y la otra, pues que eso genera menos presión sobre los energéticos. Sí, lo habíamos comentado en tu espacio que no hay que quitar de vista el tema que está pasando en China, esta estrategia de COVID cero. Mucha gente comentaba que era una estrategia poco viable, pero si lo vemos en términos económicos, la estrategia obedecía justamente a evitar el colapso de China y tener pues, ciertas afectaciones que inercialmente podrían implicar mayor inflación, escasez de productos y como lo hemos visto, pues directamente impactos en las cadenas de suministro. Obviamente este efecto consideramos que también los mercados lo siguen evaluando, pero creemos que inicialmente los golpes en los commodities será el factor que obviamente detonará en este primer trimestre. Por supuesto. Ahora, digamos, ¿qué otro factor ves visible en esta semana? Que como ya mencionabas, pues hay mucha volatilidad, pero parecería, aunque no se puede estar seguro, ¿no? Con el tema de Rusia y Ucrania, porque es pues una situación realmente fluida y sobre todo, pues que puede generar llamados como el que hizo el sábado el presidente Biden en términos de un cambio de régimen en Rusia y este tipo de errores de cálculo o no pueden elevar, digamos, la tensión en esta materia y a partir de ahí, pues esto genera
o puede generar volatilidad de manera significativa. ¿Ves algo independientemente de las sorpresas que pueda haber en la semana? Pues mira, en términos económicos, hay datos de inflación en diversos países de Europa y también en Estados Unidos. Como bien sabemos, pues estos datos marcan la pauta o generan entornos de volatilidad directamente ya en los mercados, datos que están superando a las expectativas y generan pues inicialmente la visión de que el Banco Central estará haciendo movimientos más rápidos y con mayor proporción, que como bien sabemos, pues en las últimas semanas diversas corredurías internacionales pues han estado revisando más movimientos y con mayor magnitud. Y obviamente todos los datos de inflación que veamos pues en las siguientes semanas pues van a tener injerencia directamente en los mercados. También adicionalmente hay datos de PMI en el caso de China, que como bien sabemos esto nos podría ayudar a visualizar el posible impacto de las olas de contagio que están viviendo y pues obviamente todos estos datos nos ayudan a apuntar de que la recuperación económica todavía no se ve del todo viable y en el caso de la inflación y de las tasas de referencia o tasas de interés, pues tienen una perspectiva de mayor incremento durante todo el año. Pues clave, muchísimas gracias como siempre, José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis bursátil y económico en Monex.